Amigos, en las próximas horas, Ecuador elegirá al nuevo presidente de la República de ese país por un espacio de 18 meses que deberá gobernar. Los candidatos están prácticamente listos ya para enfrentar estas elecciones y la población está todavía en veremos, porque está asustada, envuelta en una serie de atentados, masacres, las circunstancias que se están presentando por la criminalidad en el Ecuador mantiene alarmada a toda la población. Esperemos de que estas elecciones se lleven de la mejor manera y que el pueblo salga a votar con tranquilidad. Los candidatos desafortunadamente no se han centrado en planes y proyectos concretos que podrían presentarle al pueblo ecuatoriano en los 18 meses de gobierno. No lo han hecho. Se han dedicado mucho más a los ataques verbales entre el uno hacia el otro. Y el pueblo ecuatoriano está todavía, en gran parte, indecisos porque no ven propuestas concretas. Simplemente lo que más funciona es la calentura de los ecuatorianos. O sea, quién le gusta, quién no le gusta, pero propuestas no existen. Aún más existen propuestas y un tema que es muy importante. ¿Qué pasa con los ecuatorianos en el exterior? Los ecuatorianos en el exterior casi nadie conocemos quiénes serán los candidatos en diferentes partes para la Asamblea Nacional. Ni se los conoce, no se sabe quiénes son. Vamos a despejar muchas dudas porque lógicamente a los ecuatorianos residentes en el exterior casi nunca se los toma en cuenta. Solamente en estas épocas, épocas de elecciones. Y para ello hemos invitado a Óscar Imbaquingo, el arquitecto Óscar Imbaquingo, periodista también y gran activista comunitario en Europa, conocedor de pies a cabeza de la situación, lo que sucede con los inmigrantes, quien ha estado pues en muchísimas luchas y muchas tareas y conoce al detalle. Le damos la más cordial bienvenida al arquitecto Imbaquingo. Óscar, bienvenido a nuestro programa. Así de claro, vamos a hablarlo hoy. ¿Qué pasa con los inmigrantes ecuatorianos en el exterior? Saludos, saludos. Yo quisiera iniciar, si me permites, dando algunos elementos fundamentales sobre la cuestión del Ecuador vinculado con los ecuatorianos en el exterior. En la actualidad, en el Ecuador, creemos que existen más de 18 millones de ecuatorianos, de los cuales 5.5 millones viven en 106 países del mundo. Esto representa más del 30% de la población ecuatoriana. Y nosotros nos preguntamos, los candidatos a diferentes niveles, incluidos los candidatos disque de los migrantes, ¿conocen la realidad de los ecuatorianos en el exterior? Yo creo que no. Miren, yo quisiera seguir con lo siguiente. Estos 5,5 millones de ecuatorianos en el exterior, según el Banco Mundial, en el año de 2022 aportaron la módica cantidad de 4,460,000,000,000. Repito, 4,468,000,000,000 de dólares según el Banco Central. Ahora, Una cantidad cuentas, sumamente mi grande. estimado Ramiro, según nuestras cuentas, no son eso suficientes, son más de 6,000,000,000 de dólares, que desde el punto de vista de la economía del Ecuador son el 3.98 del PIB, el 3.98 del PIB.
Si a esto nosotros, en qué nivel, Oscar, en qué nivel del rubro de la economía o de la economía del Ecuador se sitúa las remesas? mira, existen diferentes cantidades y diferentes intereses. ¿Qué quiero decir con esto? Tanto los países de origen como los países, en este caso el Ecuador, no les interesa. No les interesa porque nosotros creo que debemos manejar las cosas como son. ¿Quién se está sosteniendo, por ejemplo, Ramiro, estimado Ramiro, la dolarización en el Ecuador? Yo voy a demostrar que somos los migrantes, que somos los ecuatorianos en el exterior. ¿Por qué? Yo decía que en el año 22 habían aportado 4.468.000 millones de dólares. Si eso multiplicamos en 20 años, podemos decir que tenemos aportado más de 60.000 millones de dólares, lo cual significa que la dolarización se sostiene gracias a los ecuatorianos en el exterior, gracias al trabajo que ustedes, que tú, Ramiro, y los 5,5 millones de ecuatorianos aportan a este país. Entonces, yo quisiera dar otro dato. Miren, para producir un barril de petróleo en el Ecuador, se cree que para producir necesita el Ecuador aportar $45 por cada barril de petróleo. Para venderlo, ¿cuánto? En 60, en 80 y en el mejor de los casos en 120. Pero ¿qué ocurre? Yo le pregunto a quienes nos escuchan, ¿cuánto ha aportado a esos 4.500 millones el Estado ecuatoriano? Y respondo, nada, cero, absolutamente nada. ¿Para quién? Para los que están sosteniendo la dolarización en el Ecuador. Es decir, en suma, los ecuatorianos en el exterior están haciendo un grandísimo aporte económico para sostener al Ecuador y el gobierno ecuatoriano, el Estado no les da absolutamente nada. E incluso los candidatos que son totalmente desconocidos, los candidatos a asambleístas, deberían pues ellos, ya los que han pasado o los que van a venir, pues deberían tomar en cuenta esto. ¿Qué es lo que se debería hacer a tu criterio para que los inmigrantes ecuatorianos en el exterior puedan ser beneficiados, ya que ellos dan tanto, pero no reciben nada? Mira, desde nuestro punto de vista, y cuando digo no es un punto de vista individual, y tú conoces lo que va a decir, quien te habla es director mundial de Ciudadanos del Mundo. Me parece que tú inclusive participaste en la primera convención mundial de Ciudadanos del Mundo. Nosotros, nosotros hemos planteado, inclusive desde el tiempo de Correa, los siguientes planteamientos. Nosotros creemos que es necesario la creación del Ministerio de los Migrantes. Este ministerio tiene que ser un superministerio. ¿Por qué? Porque decíamos que somos 5,5 millones de ecuatorianos en el exterior. Si a eso sumamos sus familiares en el Ecuador, somos una mayoría de mayorías, ¿o no? Entonces, ese superministerio debe fundamentalmente funcionar en el Ecuador y en los países de residencia. Debe funcionar en Nueva York, debe funcionar en Madrid, debe funcionar en Roma. ¿Para qué? Para que fundamentalmente ver los problemas culturales, sociales, económicos de los migrantes. Y permíteme insistir sobre la cuestión de la cuestión cultural. Miren, el gran aporte que nosotros hacemos en los países de residencia, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en España y en otros países, es el económico, pero sobre todo es el cultural. Nuestro país, el Ecuador, tiene más de 10.500 años de historia. Para los que sabemos la historia de nuestro país, queremos decirle que la India, la China, tiene 8.500 años de historia. Nuestra realidad histórica comienza ya en la provincia de Manabí,
desde hace 10.500 años de historia. Y qué grandeza poder los ecuatorianos en el exterior hablar de esta cultura, hablar de la historia de nuestro país. Pero para eso necesitamos gente con conocimiento desde este ministerio. Vender al mundo la riqueza que tiene natural y todo tipo de riqueza que tiene el Ecuador, ¿no? Así es, pero sobre todo, insisto, lo cultural. Porque yo te pongo otros ejemplos. En Madrid, ponle atención, en Madrid solamente en el deporte hay más de 300 asociaciones. ¿Qué te parece? Más que en toda la provincia de La Suay. Entonces, yo creo que es hora de preocuparnos de los ecuatorianos en el exterior y no pensar que solamente somos gente que va pobrecitos. No, nosotros estamos aportando a este país y estamos aportando en los países de residencia. Es que lamentablemente el planteamiento que tú lo haces, Oscar, es muy correcto, la creación de este gran ministerio, porque los consulados o embajadas ecuatorianas que existen en el exterior hasta el día de hoy no han aportado absolutamente en nada. Es decir, no sirven sino simplemente como oficinas de meros trámites y para reunirse unos cuantos amigazos por ahí, entre ellos reunirse a las fiestas de los fines de semana, es decir, para los bailes y nada más. ¿Qué otra propuesta tendríamos, Si me Oscar? permites, hay Aparte, una propuesta que tiene que ver claramente sobre lo que tú estás planteando. Permíteme seguir con esto. En segundo lugar, nosotros planteamos crear el Banco del Migrante. ¿cuál es la función de esto? Te señalo. En la segunda administración de Correa, nosotros planteamos y él decía que sí, pero ¿sabes cuál y por qué no se dio? Nosotros dijimos, creamos el Banco del Migrante, pero ese banco tiene que ser administrado por los dueños. ¿Y quiénes iban a ser los dueños? Los migrantes. Ahí no le gustó a Correa. ¿Y por qué no le gustó? Porque quería hacer lo que hizo con todo el dinero de los ecuatorianos. No, Entonces, no iba a poder planteamos, robar, no así iba a es, poder robar. así es. Entonces, nosotros insistimos a los candidatos que es necesario la creación del Banco del Inmigrante. ¿Por qué también? Mira, el Banco Central no sabe, el Banco Central Ecuatoriano no sabe la realidad porque el flujo de ida y vuelta, o de ida y vuelta de los recursos económicos que envían los ecuatorianos al exterior, no solamente se da a través de los bancos clásicos, sino se da a través de otros mecanismos y que tú debes saber, vis a vis, de frente, y a través de las monedas, de las criptomonedas que los ecuatorianos en Ecuador ya manejan, y hace que no tengamos que pagar cantidades de porcentajes por cada $100 que se envían. Entonces, tener un banco propio de los inmigrantes que funcione en el Ecuador y en los países de residencia de los ecuatorianos, realmente crearía una riqueza inmensa para el Ecuador. En Perfecto. tercer lugar, si me permites, Sigue. planteamos crear la quinta región. ¿Qué es la quinta ¿En región? qué consiste esto? Mira, la quinta región, el Ecuador tiene 4 regiones ahora. Costa, Sierra, Oriente, Galápagos, y planteamos que los 5,5 millones de ecuatorianos que vivimos en el exterior seamos la quinta región. Esa Pero quinta región, bajo qué organigrama o bajo qué leyes, cómo funcionaría esta quinta región. bueno, al crearla, precisamente habría que crear las leyes, los planteamientos económicos, sociales y políticos que rijan a esta región. Yo te decía, ¿Cuál los es, aportes perdón, que, cuál es el propósito de crear esta quinta región? ¿En qué se beneficia el inmigrante ecuatoriano en el exterior? bueno, de que en primer lugar sea reconocido, porque tú decías al comienzo, ¿qué ocurre con los políticos? Hablemos de los candidatos a la presidencia de la República. Yo te pregunto, ¿quién conoce esta realidad que hoy la estamos contando? ¿Quién de alguna manera ha dicho, esto es lo que vamos a hacer en el exterior? Y una de las cosas primarias que había que hacer en la quinta región, lo primero
Eso para cualquier investigador, saber realmente cuántos somos. Y eso significa hacer una investigación, hacer un censo. Yo te pregunto, ¿algún candidato alguna vez ha planteado hacer un censo de los ecuatorianos en el exterior? No se ha hecho, no se ha hecho, no se ha hecho, nadie sabe cuántos de... ecuatorianos hay. Claro, no se sabe, pues, no se sabe. Tú conoces cerca de donde tú estás, en México. Los mexicanos están preocupados permanentemente en saber la realidad de los mexicanos en el exterior y sobre todo en Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque son un gran aporte económico y social. Pero yo les pregunto a todos los candidatos, ¿conocen de alguna manera algo de la realidad de los ecuatorianos en el exterior? ¿Qué dice Ramiro? Lamentablemente, eso es lo que ha sucedido durante muchos años, Óscar, porque se ha elegido a candidatos o asambleístas por nombre o por amistad, mas no por conocimiento, sin ningún conocimiento, que han llegado al Congreso, a la Asamblea Nacional del Ecuador, simplemente a sentarse y a ganar dinero como locos y buscar qué contratos o cómo desangrarlo al Congreso o al país para ellos beneficiarse personalmente. Pero nadie ha tenido propuestas claras, nadie ha hecho absolutamente nada por el inmigrante ecuatoriano en el exterior. Son datos muy importantes, los cuales tú nos acabas de mencionar y hacernos notar de que realmente la importancia que tiene el migrante ecuatoriano en el exterior y su aporte, que es valioso. Pero para esto se necesita calidad de candidatos. No el primero que asoma, pero no tenemos eso. Hoy mismo no sabemos los ecuatorianos en el exterior, hablo por ejemplo en el caso de Estados Unidos, no sabemos, peor, yo tampoco conozco quiénes son en Europa los candidatos, no se conoce por ningún lado quiénes serán y qué propuestas tienen para llevar. Se desconoce absolutamente de ellos. Y permite la última propuesta que tenemos y que tú ya hiciste de alguna manera referencia. La cuarta propuesta dice fiscalizar al CENAMI, acuérdate el CENAMI, y de todas las embajadas y consulados en el exterior. ¿Por qué? ¿Te acuerdas del CENAMI? Por supuesto que me acuerdo. El centro de ladronicio. Mira, te recuerdo, nosotros hace 7 años tuvimos que tomarnos en Madrid todas las oficinas del CENAMI. ¿Y sabes cuándo? En una sabatina. Cuando Correa quiso hacer, desde ahí aparecimos nosotros, acuérdate, y le dijimos a Correa, mire, esta es la realidad de la CENAMI, es un antro de corrupción, por eso es que suspendieron, pero se ha quedado ahí. ¿Y qué pasó los millones que se robaron? ¿Qué pasó de los millones de dólares que se llevaron? ¿Qué pasó de la corrupción que denunciamos y que por eso precisamente se eliminó la famosa Senaim? ¿Acuérdate? Senami, perdón. Entonces, yo creo que es hora del nuevo presidente también fiscalice, repito, a la Senami, a las embajadas y a los consulados. Realmente propuestas maravillosas, yo estoy completamente de acuerdo. Óscar, en verdad no se ha hecho una fiscalización de los consulados, no se ha hecho una fiscalización de la CENAMI, no se ha hecho una fiscalización de las embajadas, donde se han robado el dinero como han querido, han hecho lo que sea y lo han maltratado al migrante ecuatoriano en los Estados Unidos. Lo sigue. Yo he presentado, he denunciado 1.000.000 de veces. ¿Cuántas veces he denunciado? Pues el maltrato, que hasta porque entraban con botas después de venir los trabajadores ecuatorianos, salían de sus trabajos de la construcción y llegaban al consulado, no les permitían entrar al consulado porque iban a ensuciar la alfombra del consulado. Entonces, imagínate, una situación nosotros
Nos hemos cansado. Me parece maravilloso las propuestas que nos acabas de presentar. Óscar, ¿has hecho tú llegar estas propuestas a alguno de los candidatos? ¿A alguien por lo menos ha prestado atención o intenta por lo menos decir, oye, me sentaré 5 minutos con Óscar Imbaquingo para que por lo menos me desasne un poquito y me haga conocer la importancia que tiene el ecuatoriano en el exterior? ¿Hay alguien que ha conversado contigo? Mira, yo he intentado hablar con casi todos los candidatos, pero sin embargo, tú sabes cómo aquí se trata la cuestión de los políticos. Primero, que tienen una barrera infranqueable, difícil de llegar, y segundo, que no hay la voluntad, porque siempre nos han minimizado. Esta realidad que estoy planteando y que la puedo demostrar en el nivel que sea, no la conocen. Y nadie puede hacer algo por lo que no conoce. Pues. Yo no puedo hacer cosas donde no conozco. Entonces, la ignorancia, repito, no estoy insultando a nadie, pero no pueden hacer sobre algo que no conocen. Lo que te referías, todos los asambleístas que hemos tenido antes y que casi todos o el 99.9% han sido correístas, tú sabes, pues, yo siempre públicamente, y tú conoces, yo les he ubicado en dos niveles, corrupción y mediocridad, porque la corrupción no solamente es económica, sino también de la cabeza. Si yo no me siento capaz, yo no puedo ser y llegar o pretender llegar a un puesto que no corresponde. Mi querido Óscar Imbaquingo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Quisiéramos hablar mucho más, pero habrá otras oportunidades en que vamos a seguir conversando sobre estos temas, porque es muy interesante que los ecuatorianos en Ecuador conozcan la importancia que tiene el ecuatoriano en el exterior. Te agradezco mucho, Óscar, y estaremos en contacto próximamente para seguir dialogando. Un abrazo, mi querido amigo. Te agradezco mucho. Palabra final rapidísima. 5 segundos. Gracias a la oportunidad de poder contar nuestra realidad. Gracias y esperemos que esta oportunidad se siga abriendo para ver si podemos conseguir algo. Amigos televidentes, esta es la realidad que se vive en el exterior los ecuatorianos. No solamente, como ya lo dijo Óscar Imbaquingo, en 106 países radican ecuatorianos. 106 países del mundo entero radican los ecuatorianos. ¿Quién se ha preocupado por ellos? Nadie. Esperemos de que el nuevo gobierno tome acciones en esto y sobre todo, por lo menos, averigüe, se entere qué es lo que hacen los ecuatorianos en el exterior y cuánto aportan para el país, para que el ecuatoriano envía el dinero al Ecuador y les está pagando con ese sueldito, de ese sueldo se sirven los funcionarios públicos y el propio gobierno. Amigos, vamos a hacer aquí una breve pausa comercial y ya regresamos con ustedes aquí en Así de Claro, porque lo hablamos siempre así de claro. Y recuerden también a quienes nos siguen en las redes sociales, por favor, suscríbanse a nuestro canal también ahí en las redes sociales de YouTube, denle un like, denle a la campanita y intégrese a esta familia, porque todos debemos hablar así de claro.